Bien, pues en el presente vídeo vamos a estudiar la escultura romana. La escultura romana, este apartado lo vamos a dividir en tres categorías. En primer lugar, las características generales. Después seguiremos con las tipologías del retrato. Y por último hablaremos del relieve histórico, ¿de acuerdo? En cuanto a las características generales de la escultura romana, debemos tenerlas muy claras, sobre todo para diferenciarlas del arte griego, de la escultura griega, y no pensar que es una simple copia, sino una evolución que sigue una tendencia clasicista, pero que tiene sus códigos propios, ¿de acuerdo? La escultura tiene una función simbólica muy importante y era un elemento artístico muy habitual, tanto en el ámbito público, es decir, en edificios públicos como de los que ya conocemos, o incluso en los propios espacios abiertos como pueden ser los foros, y también en el ámbito privado, es decir, en las domus y en las viviendas, sobre todo de los grupos sociales más privilegiados, pues se disponían numerosas esculturas de diferentes temáticas. Siempre depende de la arquitectura. Es un elemento ornamental relacionado muy estrechamente con la arquitectura. Los materiales suelen ser los mismos que los griegos, la piedra y el mármol, y otro es el uso metálico del bronce, ¿vale? Con la técnica de la cera perdida. También debemos tener muy claro que una de las características fundamentales es que ese naturalismo idealizado que veíamos en Grecia empieza a sustituirse por una marcada tendencia realista, cuyo paradigma será el retrato. La influencia del realismo vendrá marcada por el origen etrusco de la civilización romana. Sin embargo, también y sobre todo muy presentes serán los postulados escultóricos griegos en cuanto, bueno, ya sabemos sobre todo que la mayoría de esas esculturas que hemos estudiado como griegas son en realidad copias romanas, por lo tanto sobra decir que es una influencia muy directa. Como ya decíamos, tiene una función propagandística, como prácticamente todo el arte romano, conmemorativa, ¿de acuerdo? De ahí el retrato. El retrato básicamente es hacer perdurar en la memoria colectiva pues, los hechos o las acciones de un personaje importante, y en un sentido también estética, por supuesto. Se desarrollarán dos géneros principalmente, que son los que vamos a estudiar, por un lado el retrato y el relieve. En cuanto al retrato romano, vamos a ver, bueno, pues que el origen, como veíamos y como estudiamos en nuestros apuntes, está en las máscaras funerarias que se utilizaban para, bueno, pues para hacer posible la perduración en la memoria del rostro del difunto, ¿de acuerdo? En principio se hacían de cera, pero más tarde se empezó a utilizar pues, materiales más duraderos como puede ser el barro, el bronce o incluso el mármol. Se pretende, en principio, una representación del rostro del personaje. ¿Para qué? Bueno, pues para reflejar cómo era su carácter, cómo era su psicología. De ahí que hablemos del concepto realismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se diferencia este digamos, trabajo del retrato de forma bastante clara en los periodos que aquí aparecen. En concreto, el retrato de época republicana es fundamentalmente realista, abandonando cualquier otra carga simbólica, pero el imperio, pues sobre todo en la primera parte, tiende a esa idealización que veíamos en Grecia, pues con tal de ensalzar la figura del emperador y conectarla con lo divino. Sin embargo, según va evolucionando el imperio romano, ese periodo de esplendor, pues el realismo será cada vez más acuciado, como por ejemplo en esta imagen que podéis ver, este ejemplo de incremento del realismo, en el cual se ve, bueno, pues el trabajo de los cabellos, el gesto, el rostro, la barba, pues haciendo también ver un aspecto de cómo era la moda de ese periodo. Sin embargo, en el Bajo Imperio Romano, por influencia ya, digamos, de pueblos extranjeros, es decir, de más allá de las fronteras
del Imperio Romano que traen otras tendencias estéticas, pues se tiende a cierta simplificación que camina pues hacia la escultura que veremos en el inicio de la Edad Media, que abandona el virtuosismo y el naturalismo que conocemos en el periodo clásico. Hay diferentes tipologías de retrato, muy célebres el busto romano, ¿de acuerdo? Que, bueno, representa la cabeza y parte del torso normalmente. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Para que podáis ver cómo era este tipo de busto de uso doméstico. Por ejemplo, en la parte superior podéis ver la imagen del busto de Vespasiano, hiperrealista en su trabajo, ¿de acuerdo? Por comparación con este busto inferior, ¿de acuerdo? Que sí que tiende a cierta idealización. En cuanto a las esculturas de cuerpo entero, vamos a encontrar figuras, pues por supuesto, de pie. Fijaros aquí en un detalle, el representado aparece completamente desnudo, lo cual siempre en Roma se asociará a un concepto de divinidad, de divinización, ¿de acuerdo? En cuanto a las tipologías de figuras que aparecen representadas de pie, están los togados, ¿de acuerdo? El togado o togato quiere decir básicamente que el representado tiene la autoridad política. Cuando en Roma se asistían a celebraciones de, digamos, por ejemplo, reuniones en el Senado, los representantes aparecían togados. Otra tipología es el toracato, ¿de acuerdo? Que representa básicamente al emperador o al protagonista de la escultura como autoridad militar. Una de las esculturas toracatas más famosas de la historia del arte es esta, la de Augusto de Prima Porta, la cual analizaremos al detalle con posterioridad. También hay una representación de tipo como Pontifex Maximus, ¿de acuerdo? Que normalmente se le llama también figuras o esculturas veladas. Representa la autoridad religiosa del emperador. En este caso, de nuevo, vemos a Augusto, no confundir con el togato, porque las características son similares, pero sin embargo el Pontifex Maximus lleva la cabeza cubierta como símbolo, digamos, de respeto hacia los dioses. Y como ya decíamos, pues la figura divinizada, en este caso volvemos a ver el ejemplo del emperador Augusto, en el cual se le representa con cierta desnudez, y en la parte inferior podéis ver a el águila jupiterina, es decir, el símbolo de Júpiter, Zeus para los griegos. Hay figuras sedentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues figuras sentadas, ¿de acuerdo? Esta manera de representar a los poderosos será muy habitual y muy influyente a lo largo de toda la historia del arte, ¿de acuerdo? Utilizando, digamos, esa posición como una posición solemne, ¿vale? Una posición de mandatario, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis varias de esas figuras. Podéis iros haciendo una idea de que la escultura romana pues trabaja mucho mejor por comparación a la escultura griega, esa técnica que veíamos de los paños mojados, donde se reflejaba la transparencia y el movimiento de los tejidos, ¿de acuerdo? Algo bastante característico y también muy influyente será la figura ecuestre, sobre todo asociada a monumentos conmemorativos que se disponían en las ciudades, pero siempre en el exterior, solían estar en el exterior, como esta escultura tan célebre de Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, que actualmente está en la Plaza del Campidoglio de Roma y, bueno, que analizaremos también de forma detallada posteriormente. En cuanto al retrato republicano, para que veáis de una forma resumida cuáles son sus características principales, podemos decir que no es uniforme, ¿de acuerdo? Hay una evolución que vamos a ver con cierto detenimiento. Por un lado, tenemos que tener claro que la República, es decir, por ejemplo, se caracteriza, o algo muy característico es en la fase final el consulado de Julio César, es muy realista. Fijaros en estos ejemplos que tenéis aquí, se ve clarísimamente que no hay una intención idealizada, de idealizar, perdón, la figura antropomórfica, sino que simplemente se representa a los protagonistas tal y como son. Los
representados normalmente eran miembros de las familias patricias de Roma o autoridades políticas de distinto tipo del Senado, como pueden ser cónsules, ¿de acuerdo? Así como pueden ser tribunos. Entonces, pues tener en cuenta que en esta época la escultura tiene un sentido en cierta medida industrial, ¿de acuerdo? Es decir, los artesanos, los escultores realizaban estas obras por encargo y básicamente era como las personas que asisten a día de hoy a hacerse un book de fotos, por hacer una comparación. Los retratos presentan la cabeza con una disposición triangular, ¿de acuerdo? Podéis verlo perfectamente, cómo se representa esa frontalidad, pero al mismo tiempo esa disposición triangular que tan claro se ve formado por frente, ojos y boca. Podéis verlo de esta manera, fijaros qué bien se ve en este matrimonio. El cabello corto es característico de época republicana para poder diferenciarlo, esa raya en el medio en la figura femenina, las facciones muy marcadas, todas las facciones muy marcadas para crear esos claros oscuros y bueno, pues con cierta serenidad, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿vale? De esas esculturas en concreto ya divinizadas, asociadas a la divinidad, como indica la desnudez, pues básicamente inspiradas en la escultura griega que veíamos de obras como, bueno, pues las elaboradas por Praxíteles, ¿no? Aquí tenéis, de hecho, el Apolo sauróctono, que ya conocemos y que vimos que la mayoría aparte de que la copia romana sufría muchas añadidurías en esa época, ¿de acuerdo? Ahí está. En cuanto a las obras más importantes que vamos a destacar del retrato romano, recordad por favor que en el periodo de transición entre la República, y el Imperio aparece un personaje fundamental, que será el primer emperador, como es Augusto. Esta escultura, Augusto de Prima Porta, tiene una serie de detalles que vamos a analizar a continuación. Es una copia, la que estáis viendo, ¿de acuerdo? Del 14 después de Cristo. La original se supone que podía ser en bronce, aunque no lo tenemos demasiado claro, ¿vale? Y bueno, pues se desarrolló en el Alto Imperio Romano y la influencia está clara que es griega, ¿no? Por ejemplo, podéis ver ahí el uso del contrapposto, en ese, digamos, paso deambulatorio, en la serenidad de la figura, en la creación de volumen y de espacio a través de movimientos muy medidos, la utilización de la técnica de los paños mojados, estos pliegues, que se ven con tanta claridad. Hay cierta serenidad en el rostro y por supuesto una idealización, ¿no?, de la figura. Sigue evidentemente la influencia del Doríforo, ¿no?, del gran héroe clásico tal y como se lo representa en la antigua Grecia, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis algunas características más, ¿de acuerdo? Y por supuesto que esta idea de representación como autoridad militar tiene digamos, la intención de glorificar, es decir, de agrandar la figura del emperador. Recordad, por favor, siempre que Augusto es el primer emperador de Roma. Empieza un nuevo sistema político y una nueva idea. Bien, en cuanto a el detalle de la coraza, no es baladí, aparecen varias representaciones, varios personajes y sobre todo tenemos que tener en cuenta que aparecen varias alegorías hacia las zonas que Augusto conquistó, más bien que terminó de conquistar porque ya habían empezado ese proceso, sobre todo en época de Julio César, como por ejemplo Hispania, una alegoría femenina que representa a Hispania, y otra que representa a la Galia, es decir, a Francia, ¿vale? Aquí hay una alegoría que hace referencia a la aurora, es decir, al amanecer, y al sol, ¿de acuerdo? Son elementos naturales que, bueno, pues se asocian a este primer emperador. Tiberio, por ejemplo, cónsul de la República, que, bueno, pues hace también una alegoría al origen aristócrata, al origen patricio
del propio Augusto, que al fin y al cabo era heredero de Julio César, hijo adoptivo, ¿vale? Ahí lo tenéis. En cuanto al retrato ecuestre que vamos a estudiar a continuación, este que aparece aquí, el retrato ecuestre de Marco Aurelio, que ya es de época plenamente imperial, ¿de acuerdo? Podéis ver que se representa la figura con un estricto realismo, ¿vale? El cabello, la representación del cabello, de forma de este pelo rizado más voluminoso, es básicamente una referencia a la moda de la época, ¿vale? Al mismo tiempo era un recurso escultórico que servía pues para acentuar el claroscuro, es decir, dejar zonas iluminadas y zonas en sombra, ¿vale? Aquí tenéis un busto, una escultura de Adriano, recordad, el emperador hispano, perdón, que bueno, pues accedió al trono de Roma en la época de máximo esplendor, ¿vale? Bien, y centrándonos en esta escultura de bronce del caballo ecuestre, perdón, en el que aparece Marco Aurelio, un emperador muy admirado a lo largo de la historia, y aparece sobre su caballo togado, ¿de acuerdo? Sería, bueno, pues una representación de la técnica de la cera perdida, del uso del bronce, pero sobre todo está claro que se utiliza esta manera de representar este conjunto para glorificar y para exaltar la figura y las obras de ese emperador tan admirado, ¿de acuerdo? Ahí tenéis detalles, mirad, podéis ver perfectamente cómo todavía se conservan dorados del bronce. No sé si recordáis que anteriormente os comenté que el bronce, cuando no está oxidado y está trabajado, es dorado su aspecto, ¿vale? Durante el Bajo Imperio Romano, como ya decíamos con anterioridad, las facciones se simplifican. Aquí tenéis una porción de una escultura colosal del emperador Constantino, ya de la fase final del Imperio Romano. Recordad que Constantino fue el emperador que, digamos, aceptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Por lo tanto, ya nos encontramos en una fase de, digamos, decrepitud del Imperio Romano, que acabará en el siglo V con la caída definitiva del imperio, ¿de acuerdo? El hieratismo, la esquematización, es decir, ciertos rasgos arcaicos empiezan a entrar en juego en la escultura del final del Imperio Romano. Hay una tendencia orientalizante, ¿de acuerdo? Es decir, algunos rasgos estilísticos que proceden de Oriente e influencia de los diferentes pueblos bárbaros que se extendían por, digamos, más allá de las fronteras del Imperio Romano. Ahí podéis ver el colosalismo de esta escultura de Constantino, ¿vale? Mirad, fijaros en cómo era simplemente uno de sus pies para que veáis la proporción de esa misma escultura. Aquí tenéis otro ejemplo muy célebre que serían los tetrarcas. Tetrarcas, ya sabéis, tetra quiere decir cuatro, hace una alegoría al periodo final en el que Roma estuvo gobernada por 4 emperadores simultáneos a fin de contener las diferentes invasiones que estaba sufriendo el imperio a través de sus fronteras. Otra tipología, ¿vale? Sería el relieve histórico. El relieve histórico tiene sus características propias. Básicamente quiere dar testimonio de la gloria de Roma para que digamos, el espectador no olvide las grandes gestas del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Como siempre y como prácticamente todo el arte romano, tiene una función propagandística y conmemorativa. Si os fijáis en esta imagen, en este relieve que aparece aquí, podéis ver bueno, pues las tropas romanas cómo traen algunos objetos tras el saqueo del templo de Jerusalén, ¿de acuerdo? Del templo de Salomón, ¿vale? El cual fue saqueado en época del emperador Tito, ¿vale? De hecho, el arco está levantado
para conmemorar esa gesta que conllevaría la conquista de los romanos de la zona de Judea, ¿de acuerdo? Así que ahí podéis ver perfectamente cómo pues llevan ese famoso candelabro, ¿no? Elemento ritual judío y bueno, pues cuenta esa hazaña, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos detalles también del propio Tito y los judíos, ¿no? Digamos, rindiéndole pleitesía, ¿no? El relieve histórico va asociado completamente a la arquitectura conmemorativa y monumental, ¿de acuerdo? Recordad, por ejemplo, que ya veíamos con anterioridad esta columna, la columna Trajana, en la cual se contaban pues, las diferentes hazañas de Trajano en la conquista de la Dacia y, por lo tanto, alcanzar o conseguir alcanzar la máxima expansión del Imperio Romano. El arco de Constantino, que ya conocíais también, pues sus relieves, ¿vale? Que también glorifican a la figura del emperador Constantino. Y aquí tenéis un altar, el Arapacis, levantado en honor a Augusto y su origen y su procedencia, ¿de acuerdo? En cuanto a las características formales de esta tipología del relieve histórico, vamos a ver pues, que hay un desarrollo técnico muy importante a través de un modelado pues, muy virtuoso, muy definido, con un gran detallismo. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenéis algunos ejemplos de la columna trajana para que podáis ver esta teoría de la que estoy hablando, en la cual pues se trabaja desde técnicas como la perspectiva, unas figuras están delante de las otras, la arquitectura fingida, podéis ver cómo pues se dibuja a través de elementos geométricos pues esa profundidad, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, por ejemplo, en esta escena que representa algunos de los pasajes de la conquista de la Dacia, aparecen incluso las cabezas de los enemigos puestas en picas en las murallas para, digamos, atemorizar al personal, ¿no? Fijaros aquí el relieve se ve cómo está desarrollado en la construcción de estas murallas, cómo se ve el detalle al que hacíamos referencia. Ahí tenéis esas características de forma un poco más desarrollada, ¿de acuerdo? Esa teoría de la perspectiva, fijaros en este detalle del Arapacis, ¿de acuerdo? Esa idea de la profundidad que nos acompañará a lo largo de toda la historia del arte, ¿de acuerdo? O algo muy importante, sobre todo visible en este Arapacis, es el orden jerárquico de las personajes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en la antigüedad normalmente la figura del personaje más importante se representaba de mayor tamaño, pero sin embargo en Roma todos aparecen del mismo tamaño con esa idea del naturalismo, pero en los primeros planos aparecen las figuras más importantes, ¿de acuerdo? Los protagonistas más importantes de estos detalles. El relieve histórico sigue dos tendencias principales. Por un lado, la influencia del arte clásico griego, como podéis ver aquí, técnica de los paños mojados, los rostros al fin y al cabo tienen esa redondez, esa carnosidad idealizada que veíamos, ¿de acuerdo? Mientras que hay una representación también propia del estilo, ¿vale? Esa, digamos, dinamismo, esa composición tan desarrollada como podemos ver en estas dos escenas, Arapacis y columna trajana, sería imposible en Grecia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, bueno, referencia a esas obras que estábamos hablando con anterioridad y a continuación vamos a hablar del famoso Arapacis, que básicamente se trata de un monumento conmemorativo, ¿vale?, que hace referencia a ese concepto de la Pax Romana. La Pax Romana básicamente es la alegoría a la estabilidad tras las guerras que conllevarán pues, las grandes victorias de Augusto en Hispania y Galia sobre todo, y que definitivamente pues, conllevarán la creación y la consolidación del Imperio Romano. Ahí tenéis ese edificio monumental, no es de muy gran tamaño, pero sí muy monumental. Al fin y al cabo es su función es propagandística, conmemorativa, de planta rectangular, ¿de acuerdo? Y en el interior tiene un altar.
De ahí su tendencia, digamos, religiosa, ¿vale? De este mismo edificio conmemorativo. Digamos, una manera de conectar al emperador, su familia, es decir, su origen, con la divinidad. Es lo que viene a mostrarnos el Arapacis, ¿de acuerdo? De hecho, se realizaban rituales en el interior del edificio, ¿vale? Hay otra entrada que, bueno, pues estaba destinada a los sacrificios animales, ¿de acuerdo? Los detalles más importantes quizás del Arapacis se reflejan en los muros, ¿de acuerdo? Son muros que están, digamos, organizados de tal manera que se representan diferentes paneles destinados a la decoración escultórica, ¿de acuerdo? La franja inferior tiene una decoración vegetal, mientras que la superior tiene una decoración de relieves antropomórficos que ahora pasaremos a detallar, separados ambos por una cenefa, ¿vale? Geométrica de influencia claramente griega, ¿de acuerdo? Mirad esos detalles de la decoración vegetal, muy habituales en la escultura y en la pintura también romana, y que veremos abundantemente en el Renacimiento, ¿vale? El detallismo, bueno, sobra decirlo, ¿vale? Como es un trabajo técnico muy virtuoso, provocando pues esa sensación de profundidad a la que hacíamos referencia con anterioridad. Es realista, de acuerdo, ya que se representan los rostros retratados de diferentes personajes, de acuerdo. Fijaros en esta imagen que tenéis aquí, cómo se ve que cada uno de los representados pues tiene sus rasgos propios, de acuerdo. La columna trajana, de la que hablábamos antes, y la de Marco Aurelio. Son dos ejemplos de columnas historiadas, ¿vale? Con relieves, con esas narraciones en espiral que, bueno, pues ya hemos visto al detalle, ¿de acuerdo?